Hola queridos amigos y hermanos en Cristo. Qué agrado poder nuevamente compartir con ustedes desde acá, desde un hotel en Santiago, en cuarentena, en esta, podríamos decir, blanda reclusión. No es algo terrible, pero siempre estar encerrado es un poquito complejo. Sin embargo, nos da también la oportunidad para reflexionar en la palabra de Dios. Aquí tengo este Nuevo Testamento, interesante andarlo trayendo siempre allí en la cartera, en el portadocumento, en fin, en el vestón, en el bolsillo, para que el Señor nos hable a través de su palabra. Esta es una edición de los Gediones y ellos la dejan en todo el mundo, en todos los hoteles, en todo lugar. Es fácil conseguir un Nuevo Testamento, se los recomiendo. Es interesante poder siempre meditar en lo que el Señor quiere decir a nuestras vidas. Bueno, comparto con ustedes en este día en el libro de Romanos, capítulo 2. Vamos a ver los versículos 12 al 16, que dicen así: Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice el apóstol Pablo, que considera que el mensaje es de él, lo ha encarnado, lo ha puesto tan dentro de su corazón que él ahora dice, es mi evangelio. Nosotros también podemos decir eso, ¿no es cierto? Mi evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo. Comienza diciendo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y claro, vemos que los pueblos tienen leyes, las naciones tienen sus estatutos, sus normas de conducta para poder relacionarse entre todos y que haya armonía en la sociedad. Los grupos humanos tienen normativas, estatutos, leyes. En Chile se está discutiendo, ¿no es cierto?, una nueva constitución, una ley que rija a toda la nación. Las familias también tienen sus leyes, sus normas, sus ideas claras, sus costumbres. Y cuando alguien se sale de eso, pasa a ser una oveja negra el que se sale a la ley familiar. Pero en realidad lo que aquí está hablando es de la ley de Dios. Está hablándonos de esa ley revelada en los 10 mandamientos, que es una ley no solo moral, no solo de una conducta moral, sino también es espiritual, es religiosa, cómo nosotros debemos comportarnos con nuestros semejantes, con nosotros mismos, frente a Dios. Lo que Dios pide de nosotros, lo que Él quiere, cómo quiere que vivamos, cómo quiere que seamos en nuestras personas. De esa ley está hablando. Entonces dice que todos los que sin ley han pecado, o sea, no conocen la ley, pero han pecado, aunque no conozcan la ley, han muerto, han matado, digamos, han mentido o han violado o han robado. Sin ley, a pesar de no tener esa ley, igual perecerán al final. Y en el lado contrario, todos los que bajo la ley han pecado, o sea, conociendo el mandamiento, conociendo la voluntad de Dios, bueno, por supuesto, por la ley serán juzgados. Y ya tenemos aquí entonces una pauta, que hay una ley de Dios y que conforme a esa ley, Dios juzgará
a los seres humanos. Y esa ley se resume, esos 10 mandamientos, podemos resumirlo incluso en una sola palabra: amor. Amor al prójimo, amor a nosotros mismos, respeto a uno mismo y también amor a Dios. Luego dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Es decir, que usted puede conocer muy bien los 10 mandamientos, recitarlos de memoria, dar discursos sobre ellos si quiere. Pero eso no es lo que Dios desea de nosotros. Sino, dice, los hacedores de la ley serán justificados. Justificados en el sentido de que serán considerados justos por Dios. ¿Es usted una persona justa? ¿Soy yo una persona justa? ¿O soy un injusto? ¿Cómo me ve Dios? Si yo cumplo su ley, si yo ando de acuerdo a su mandamiento de amor, entonces puedo decir que soy un ser justificado. Los hacedores de la ley, dice, serán justificados. Aquí el problema está en que uno puede conocer la ley, amar la ley, desear cumplir la ley, esforzarse por cumplir toda la ley, pero siempre, como soy ser humano, en algún aspecto voy a pecar, en algún aspecto no voy a cumplir esa ley de amor y voy a ofender, voy a decir una palabra en mala forma, voy a ser indiferente a una necesidad, voy a tener un mal pensamiento. Entonces, en realidad, nadie puede cumplir la ley completamente. Por lo tanto, vendría a resultar que no hay justo sobre la tierra, que todos somos injustos desde el punto de vista de este Dios perfecto. Este es un Dios perfecto el que nosotros tenemos, un Dios exigente, un Dios que tiene una ley. Pero hay otra característica de Dios, y es que es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios que quiere perdonarnos, un Dios que quiere envolvernos en amor y transformar nuestras vidas. Un Dios que nos da la oportunidad de ser justificados, de ser justos. Esa oportunidad la ha dado en Cristo Jesús, cuando Él tomó mi lugar en la cruz y el lugar suyo también, y entonces pagó el precio de nuestros pecados, derramando su sangre allí, en el Monte Calvario, en Jerusalén, hace ya más de 20 siglos. Ese Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios se hizo hombre y murió por usted y por mí, para hacerme un hombre justo, una mujer justa, una persona justa. Para considerarme una persona justa a pesar de mis deficiencias, a pesar de mis pecados. Pero esto no nos libera a nosotros de esforzarnos en la gracia y siempre procurar agradar a Dios. El versículo 14, se los voy a leer en mi pequeño Nuevo Testamento, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, recordemos que esto está siendo escrito por el apóstol Pablo, que es un fariseo, un hombre judío, entonces él ve el mundo en dos fases. Por un lado está el pueblo de Israel, el pueblo judío, y por otro lado están todos nosotros, los demás que no somos judíos, a los cuales él llama gentiles, las gentes. Y él dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, para él, ¿cierto? No tenemos ley, no tenemos la ley de Dios, no tenemos los 10 mandamientos, esa ley que vino a través de Moisés en el monte Sinaí. Está hablando en ese momento, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Eso es lo que Dios quiere, que la ley, más que nuestro conocimiento, más que recitarla completo, los 10 mandamientos, ahí como aparece, ¿no es cierto?, en el libro de Deuteronomio y también en Éxodo 20, más que eso, que esté escrita en nuestro corazón la ley de Dios. Y va a estar escrita si usted ama a Dios, porque usted va a querer siempre hacer
lo bueno, lo agradable ante el Señor. Dando, dice, testimonio su conciencia. Y aquí toca un aspecto muy importante este maravilloso teólogo que es el apóstol San Pablo. Él dice que tenemos una conciencia por sobre nuestras culturas, por sobre nuestros pensamientos, por sobre, digamos, el conocimiento que podamos tener. Todo ser humano tiene una conciencia y sabe cuando actúa mal y sabe también cuando actúa bien, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los gentiles no tenían la ley de Dios, no tenían los 10 mandamientos, pero bien podían actuar correctamente si querían ser agradables a Dios. Y por último, el verso 16 dice, defendiéndole sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El Señor juzgará nuestras vidas, sea que vayamos al tribunal de Cristo como creyentes en Él, y entonces seremos pesados en balanza. ¿Qué tan buenos o malos cristianos hemos sido? Si hemos cumplido la ley de amor del Evangelio. O sea que pasemos ante el gran trono blanco en lo que se ha dado en llamar el juicio final. Y allí seremos juzgados conforme a nuestras obras. Bueno, que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra sea edificante para ustedes y les haga meditar un poco más este día, domingo, el día del Señor, y entonces podamos ser mejores, desarrollar nuestra vida. Le doy gracias por sus oraciones y bueno, nos estaremos viendo, si Dios así lo permite, el próximo domingo, siempre para compartir una palabra de vida. Que el Señor les bendiga.